everybody. Thank you for inviting me to tell you a little bit about what we're doing in Ireland. Gracias, buenos días todo el mundo y gracias por invitarme a hablar sobre nuestro trabajo en Irlanda. It would have been nice to be there in person, but some other time. Hubiera sido muy agradable estar presente con vosotros, pero bueno, en una próxima ocasión tal vez. So this work I'm presenting is work that has had input from lots of different people, scientists, students, beekeepers, and members of the public and funders. So lots of people have contributed here. Okay, como se nota, es un trabajo colectivo donde mucha gente participa, siendo científicos, apicultores o gente del público general, de la sociedad. And a huge part in terms of trying to protect and conserve the Irish native honeybee has been done by the Native Irish Honeybee Society. Okay, un gran trabajo, una gran parte de este trabajo de conservación de la abeja nativa de Irlanda ha sido hecho por esta sociedad, bueno, esta asociación de la que se llama pues Native Irish Bee Society. Vamos a ver estas letras para que recuerdan, bueno, qué significa la Sociedad de Protección de la Abeja Local Irlandesa. So I work very closely with that society. Okay, y ella trabaja con esta asociación. So Ireland is part of the natural distribution of Apis mellifera mellifera. So this subspecies has the largest distributional range of any other subspecies. It is also known as the pioneering subspecies, and we call it the black bee. Okay. Irlanda forma parte de la área natural de distribución de Apis mellifera mellifera y bueno, es la abeja más difundida también en esta zona de Europa. Perdón. So Ireland's bees, people now would accept that the honeybee came to Ireland after the last ice age when the water levels were very low. Okay. Pues esta abeja Apis mellifera ha llegado naturalmente a Irlanda cuando después de la era del hielo, cuando bajó el mar, el nivel del mar. So a long time ago, thousands of years ago, it came to Ireland and then has been isolated in Ireland for thousands of years. Y pues ha llegado a Irlanda y quedó aislada durante, miles de años. And then around 600 AD, we had people coming from England, from Britain to Ireland by boat, and it is known from historical records, that people brought honeybees with them in those boats, but also a long time ago. Okay, y pues 600 años antes de Cristo llegó gente, esto ha sido documentado, llegó gente a partir de Gran Bretaña por barco y ellos llevaron abejas con ellos. So the bee is native to Ireland. It has a place in our culture, in our language, in our how we naming our towns and our street names. So it has and also in very old laws, all the Brehon, what we call the Brehon laws, so very old laws in Ireland also involve the honeybee. Okay. Y pues hay mucha historia involucrando la abeja con la cultura ancestral de Irlanda, en los nombres de los lugares, por ejemplo, en la cultura, en las leyes ancestrales también. And around the 1900s to early 1920s, there was a large population crash of honeybee population in Ireland and England.
Okay. Y en los años 1920 hubo una baja muy importante de la población de abejas locales en Irlanda tanto como Inglaterra. And the government imported lots of black bees from the Netherlands, but also bees had started to be imported from Italy and Eastern Europe. So we have the arrival of Ligustica and Carnica in the 1920s. Y bueno, en estos años, en los 1920, por causa de esta pérdida de colmenas, el gobierno importó bueno, nuevas abejas melíferas de Holanda, pero también ligústica y cárnica de otros países de Europa. And Brother Adam was a monk in Buckfast Abbey in England, and he thought that the black bee was gone extinct in Ireland and in England because of the Isle of Wight disease. And he designed Buckfast. Okay. And Buckfast then was also spread quite quickly between Ireland and England. En estos años también, como ustedes ya saben tal vez, el hermano Adán en la Baía de Bufas, en el suroeste de Inglaterra, bueno, pensaba que la abeja negra local se iba a morir, iba a desaparecer, y pues desarrolló esta abeja Bufas y bueno, se difundió a través de Reino Unido y Irlanda. So AMM is the only honeybee that's native to Ireland. So we have one subspecies. It has evolved traits to be able to survive in our climate, which is quite an unusual climate. It's very famous for rain and wind in Ireland. Pues vamos a hablar ahora de la Apis mellifera mellifera, que es la única abeja nativa de Irlanda inicialmente, que bueno, está bien adaptada a este clima que es conocido por su, bueno, el frío, la lluvia y el viento. So it's very dark. So black bee, in order to absorb heat, it can fly in bad weather. So this allows our bees here to mate. In the summer, July is very wet. When Ligustica and Carnica cannot mate, our bees can. They also have adaptations to the colony size, how the colony uses the stores. So it's quite frugal. That means it's quite careful with its stores. It doesn't build up very quickly. It manages itself very well because of our weather. And also some suggest that it is somewhat resistant to disease. Pues tiene un color oscuro y esto le tiene la ventaja de que bueno, recibe más calor cuando hay poco calor y poco sol. También, bueno, alcanza a salir de la colmena cuando hay viento y un poco de humedad, lo que no hacen la ligústica y otras subespecies, por ejemplo. También tiene una buena gestión de la reserva y bueno, tiene un crecimiento adaptado, regular, vamos a decir, a lo que ofrece la naturaleza. Y bueno, y sí, y son buenas, son frugales para las reservas, no sé si se entiende bien, economizan bien lo que han ahorrado. Okay. So again, we have other races imported. So Carnica, Buckfast, Ligustica. Maybe others in very small numbers. And for a long time, imports were very low in number. Ok, pues a ver, y se me olvidó algo que también hablo de una cierta resistencia natural a las enfermedades. Okay. Bueno, bueno, hablando de otras razas de Irlanda, también se pueden encontrar, pero en pocos números, Cárnica, Buckfast y Ligustica. Y oficialmente se importaron 115 reinas por año legalmente, pero eso es lo que, bueno,
también se sabe que se lleva reinas ilegalmente. It's important to note that beekeeping in Ireland is not very intensive. La apicultura en Irlanda no es muy intensiva. So a little bit about Irish beekeepers. We published a paper. This is open access if people like to read about beekeeping attitudes in Ireland. But the first thing we know is that about 90% of beekeepers in Ireland have Apis mellifera mellifera. Bueno, si les interesa, hay datos así liberados que se pueden ver. El acceso es liberado por internet si les interesa conocer más cómo son los apicultores de Irlanda, y gracias a una encuesta de 2020 se sabe que el 90% de los apicultores tienen Apis mellifera mellifera. About 5 to 6% import bees, and the rest do not know what bees they keep. Entre 5 y 6% son abejas importadas y el resto no se sabe. So this it shows results of the survey. So on the right-hand side, under conservation of the black bee, we asked beekeepers to rank the importance of why they keep the black bee, what are important in terms of what bees they keep, not just the black bee. We rated 5 is very important and 1 is not important. So nearly 82% of beekeepers reported that conservation of the black bee had a rating of 5 was very, very important. Bueno, aquí se nota las razones rancadas porque, se va del 1 que es bajo y el 5 que es alto, que nota las razones por las cuales los apicultores irlandeses conservan la abeja local. And if we look over here, nearly 70% have black bees because they're the best bee for the environment. El 68% tiene estas abejas locales porque son la mejor adaptadas al medio ambiente. Well, and you see 15.7 gives it a ranking of 4, so also very important. Yeah. And then also a high number as the black bee was already present, so the importance of local bees. Ajá. Y también una razón importante es porque ya estaba presente la abeja en la área, la abeja local. Okay. So then we asked them about what traits they find important. So again, a score of 5 is very important and a score of 1 is not so important. Y yeah, go. preguntaron cuáles eran los caracteres más importantes según ellos, los apicultores, y bueno, 1 siendo menos importante y 5 más importante. Okay, so brood health is obviously very important and varroa resistance very important, but also pure race and genetic diversity are seen as very important by most beekeepers. Pues la calidad, la salud de la cría es importante, como se ve, la resistencia a la varroa, pero también la raza pura y la genética, lo que tiene a ver con la genética, el origen. Cool. So we know that Apis mellifera mellifera used to have a very big distributional range across northwest Europe. And it is the bee that has colonized North America and New Zealand and Australia. So it's a very successful bee. But in recent years, there has been a massive decline in the numbers across the distribution in Europe. Pues como se ve, la abeja negra tiene una área de distribución muy importante en Europa y también ha sido llevada inicialmente hacia Norteamérica, Nueva Zelanda, Australia, pero últimamente se ve que está bajando el número de estas abejas siendo puras en Europa. So I started this kind of work in 2013, just started, and at that time it was assumed that
AMM was extinct in Ireland, both managed and wild, that there was very few, if any, black bees left. And then there was no point in trying to conserve it because what was here was thought to be hybridized. Pues cuando empezó su trabajo en 2013, ya casi, bueno, supuestamente la abeja negra local irlandesa se consideraba como extinguida o casi extinguida, incluso las abejas salvajes que no son manejadas por el hombre y que, bueno, casi no servía su trabajo, se suponía. And no wild bees. So Apis mellifera was only managed, domesticated, no wild bees left. Y no había más abejas salvajes, como dije. Okay. So in Ireland, the conservation story began in the 1990s with the Galtee bee breeding group, which are here, located in Ireland here. And this was now a very old man, the McGillicuddas, have a honey farm here. And Mihal, was familiar with black bees as a boy, and he made it his mission to try and protect the black bee, starting in this small area in Ireland. Pues está mostrando una área en el sur de Irlanda donde había una última explotación, vamos a decir, que usaba la abeja negra o que estaba acostumbrada a trabajar con la abeja negra cuando joven. Y pues empezó un grupo que se llamaba el Galway Bee Breeding Group en los años 90, en esta parte de Irlanda sur. So the Native Irish Honeybee Society was formed in 2012. It has a number of different activities. One is it has a magazine 4 times per year. It published this book, which is available a couple of years ago. It has a number of educational booklets for bee improvement, and it also has now established a list of native Irish queen breeders and bee suppliers, and also has labels, etc., for members who have black bees. Okay. Esta asociación de preservación de la abeja irlandesa ha sido creada en 2012. Dentro de sus actividades tiene la publicación de una revista trimestral que se llama Las 4 temporadas. También tiene este libro a la derecha publicado, La abeja nativa de Irlanda, que se llama. Una serie también de libritos educacionales para el mejoramiento de la abeja. La creación de una lista de criadores de reinas y vendedores de abeja de buena reputación, vamos a decir, y distribuye unas etiquetas de miel para los miembros que quieren vender la miel valorizando la abeja nativa. So we showed in this paper in 2018 that Brother Adam was wrong and lots of information was incorrect, that we are in Ireland have a significant pure population of Apis mellifera right across the country. But in recent years, almost as soon as we published that paper, beekeepers start to see hybridized bees more frequently. Pues publicaron este papel científico en el 2018, probando que el hermano Adam no tenía la razón, sino que existía todavía una cierta cantidad de abeja irlandesa pura en ciertos lugares de Irlanda. Pero, bueno, era difícil también encontrar de forma pura. Existía, pero era difícil. And since about 2014, we have been meeting with I and the Native Irish Honeybee Society have been meeting with the Department of Agriculture to try and protect our bees. And now, in recent years, it has been a race to try and protect what's here. Y bueno, los apicultores, las asociaciones se han encontrado con el Ministerio de la Agricultura para bueno, llamar la atención sobre la amenaza que
que representan las importaciones de otras abejas y hay como una corrida, sí, race, una carrera para bueno, impedir las importaciones y que la abeja negra local sea cada vez más hibridizada. So we have seen a massive rise in imports of queens into Ireland in recent years. So very, very low, and then a big rise in imports. Estos datos muestran la aumentación masiva del número de reinas importadas en Irlanda, como se ve a partir de los años 2019. Partly Brexit, but maybe not full story. So one thing that has happened, because when Brexit happened, so Britain left the EU, there was a real fear and a threat and actual case whereby breeders, companies that dealt with imports started importing bees through Ireland, so from Europe into Ireland, up to the north of Ireland, and let the bees fly and then brought them to the UK. Ujú. Había un miedo de que también con el Brexit los ingleses usaran Irlanda para importar abejas de fuera e introducir hacia Irlanda del Norte. So, ¿Entendí bien? oh, you okay? Sí, sí. Thank you. Yeah. All of the beekeeping associations in Ireland, Northern Ireland, and the UK recognise the importance of the population in Ireland and the damage that would be caused by imports and this increase in imports. So all of the beekeeping organisations, for once, because beekeepers often fight, they for once agree and wrote a statement to ban imports into Ireland. So all of the associations in Ireland, Northern Ireland, and the UK signed an agreement to try to ban imports through Ireland. Eso, bueno, sí, ha sido un documento histórico porque se sabe que las asociaciones de apicultores pelean bastante entre ellas y en este caso todas las asociaciones de Irlanda, Irlanda del Norte y Gran Bretaña firmaron un mismo documento para prohibir la importación, para estar de acuerdo con prohibir esta importación de abejas de fuera. And this was shared with the Department of Agriculture and the media. Y bueno, se transmitió al Ministerio de la Agricultura y los medios. The other thing that NIBs do is this queen rearing group. So in order to supply, so we want to make sure that there are enough native bees to supply the market in Ireland to try and stop beginner beekeepers from importing bees into Ireland. Beginner beekeepers are ready to, in spring, each year they want to buy bees, but our Irish bees are not ready for sale so early in spring because they build up quite slowly. So beekeepers tend to buy online their bees, and we are trying to make sure that we have enough overwintered nooks available for purchase for beginners in spring. Pues en 2021 han creado este grupo de cría de reina para tener una oferta de reina y de enjambre y tal con colonia local, sobre todo porque los jovistas, los apicultores jovistas que querían comprar nuevas abejas no encontraban localmente y había el riesgo de que compraran fuera. Y pues han organizado este grupo para tener la oferta, especialmente en el inicio del año, porque es cuando hay más demanda y que esta abeja no se desarrolla y no se puede criar abeja muy temprano en Irlanda. Pues intentan invernar el número suficiente de núcleos en el final del año para tener la oferta local al inicio del año que sigue. So this group scheme
trains local groups of beekeepers on how to breed queens. Y pues, bueno, tienen una cierta, bueno, consejos de expertos online, cómo se ve, para que sean más eficientes en producir abejas locales. Another thing we do in Ireland is set up voluntary conservation areas. And this map shows pinpoints roughly different types of voluntary conservation areas, but within each point, there are many, many locations, small and big, where people volunteer that those areas will only allow native bees. Y bueno, hay grupos de voluntarios que se han declarado a la asociación y para tener áreas de conservación locales, y bueno, son pequeños grupos de voluntarios que son bien distribuidos como se ve. And it can vary from a garden to a large estate. Y estas áreas pueden variar del tamaño de un jardín para algo un poco más, bueno, más grande. Okay, so the problem with this is that it only takes one person to bring in buckfasts nearby to totally destroy the conservation area. El problema, sí, la fragilidad de estas áreas es que una sola persona que lleva, por ejemplo, bufas al lado, bueno, destruye el trabajo de la zona. So what we have seen with DNA is that so on wild honeybees, we have in 2016 to 2018, all of the bees that we collected in the wild had the maternal lineage was Apis mellifera mellifera, and this in 2020 reduced to 76%. Bueno, ¿qué nos dice los datos DNA, ADN, mitocondrial, o sea, el lado materno? Cuando hicieron muestras en la naturaleza salvaje, de abeja salvaje, han encontrado entre 2016 y 2018 que 100% eran por el linaje materno, 100% Apis mellifera mellifera, y este número ha bajado a 66% en el 2020. Microsatellites, which you probably heard this morning, are a DNA fingerprinting that will indicate both the drone and queen contribution. Again, 2016 to 2018, 95% were AMM, but in 2020 it dropped to 87.5% AMM, indicating introgression. Y bueno, hicieron también pruebas con microsatélites, lo que muestra el lado paterno y materno, como se sabe, y con estas mismas abejas salvajes, y bueno, mismo resultado más o menos. Entre 2016 y 2018, el 95% era abeja mellifera mellifera, y luego ha bajado un poco el número en 2020 a 87%. Mostrando la introgresión. Perdón, sorry. Sorry, okay. This picture shows AMM here, buckfast, and this is the increase in C lineage in 2020. All of these are Okay. C. Se entiende un poco bueno, los números. Con los años se nota la introgresión cuando va bajando. Okay. Tampoco no entiendo bien. Sorry, am I too fast? No, it's okay. It's a bit complicated for us, but okay. We believe you. So it was just to show you. This map, then, we have been working on another type of fingerprinting called SNPs, so cross-genome areas of variation that indicate whether something is an M lineage or a C lineage. You know what M and C lineage are, yes? Sí, yes. Yeah. So the SNPs then have been designed. So this is Elise Pinto's group, Doria Henriquez, that SNP panel.
and also whole genome sequencing, we have been looking across the country at managed bees using these methods to look at introgression. Ok, y ahora habla de las colmenas manejadas por el hombre, domesticadas, con los datos SNP, y, bueno, y el análisis de hibridación de la secuencia de genoma con 464 colonias estudiadas entre 2020 y 2022. Y se estudia siempre 30... se toma una muestra de 30 pecoreadoras por colonia. So, well, simply you see that 30% are hybrids if we use a 95% purity. So this is complicated, but with these methods, 30% we determine are hybrids to some degree. And on the map, you see yellow is AMM, pure AMM, and pink is hybrids. And you see some areas here are totally hybridized. Okay. Pues el amarillo muestra la pureza y el color rosado muestra la hibridación. Bueno, tomando en cuenta de que la hibridación se considera a partir de menos de 95% de pureza. Okay. Sí. So why is this important? Well, Apis mellifera mellifera, as the honeybee, is a very close relationship with its environment and has evolved many different subspecies accordingly. All have adapted to their local environments. And we have a high biodiversity of distinct races or subspecies across this diverse ecology. Okay. Bueno, dentro del linaje M hay mucha diversidad y bueno, las abejas locales se adaptaron a sus ambientes locales. Hay una cierta diversidad dentro del linaje M. Y bueno. Sorry. Local adaptation leads to greater fitness. Genetic variation is really important for evolutionary success of this species. And when we continue getting imports into Ireland, this interrupts adaptation. Bueno, pues la adaptación local llega a una mejor aptitud localmente, o sea, son más eficientes localmente las abejas adaptadas. La variación genética es necesaria para evolucionar con exitosamente, y en cambio las importaciones que siguen interrumpen la adaptación. So I won't go into detail, but this shows Ireland in green has a very distinct pure Apis mellifera mellifera population. Hybrids are more related to European bees, and this highlights really clearly the need for conservation of our Irish bees. Angela, tu veux prendre le relais? Sorry, we will change the translator just to have a little break. Sorry. Is it possible for you to repeat Yeah. in a minute? Yeah. Sure. How might the time is like? Oof. We can skip. Okay. So just that, please. all I want to say is that this green here shows Irish bees are distinct, and this tells us that we need to conserve this distinction, this genetic purity we need to protect. That's all. O sea, lo que explica es que al norte de Irlanda se identifica pureza genética y que lo que buscan conservar es esta pureza. Yeah, these represent hybrids. So, and our hybrids are closer to the European bees. Y las que vemos a la derecha están representadas por abejas hibridadas
con abejas europeas. Okay, so we, on the basis of this information, we have brought to our government, the Department of Agriculture, we have published a need to protect our bees based on the precautionary principle that we want to protect our biodiversity in case we lose it, because there is a risk. And once a risk of a biodiversity loss exists, we want to use that to say, stop, we need to protect what we have in Ireland. Entonces, han trabajado sobre la escritura de un proyecto de protección de la abeja con las pruebas de que había hibridación demasiado importante para asegurar la presencia de la abeja negra, y presentaron ante la Unión Europea este proyecto de protección de la abeja nativa irlandesa. So we have the passion and bee expertise of the beekeepers from the Native Irish Honeybee Society, combined with science evidence from the universities and for a long time. And then the change in Ireland, what happened to make us be able to drive this bill, is this man, a politician who became a beekeeper. Ok, entonces para poder presentar esto ante la Unión Europea, agregaron la pasión y experiencias de las personas pertenecientes a la Asociación Irlandesa Native Irish Honeybee Society, las pruebas científicas que hemos visto antes, la experiencia en derecho de otra asociación, y el apoyo político de esta persona que se ve en la foto, que es un político que se convirtió a ser un apicultor y que entonces ayudó mucho en defender el programa de protección. So he found out about our story, and he is also a barrister. So he is a legal barrister, and he has friends. This Climate Bar Association it is a bunch of legal people who provide legal advice for free for climate-based environmental situations. Ok, es un político que, además de ser un político, en la parte profesional es abogado y bueno, y que conoce muy bien el derecho, que ayudó en otros temas que apicultura sobre defensa del medio ambiente. Comentaba que esta asociación de derecho ayuda de forma gratis los grupos de medio ambiente y la asociación proporciona ayuda legal de derecho. Okay. Yes. So this was a change because these helped, we provided all the information, and the legal people drafted the evidence for this and helped write this bill. So all of us together wrote the Protection of the Native Irish Honeybee Bill that was submitted by Senator Vincent Martin to the Irish government in October 2021. O sea, este trabajo realmente de grupo y de mezcla de saber hacer de cada asociación y de cada rama es lo que permitió, mezclando esos saber hacer, la presentación ante el gobierno y con Vincent Martin de un proyecto fuerte de protección de la abeja local. So, like you, although we have followed a biodiversity argument,
Honeybees in Ireland are regarded as domesticated species and they fall under our Department of Agriculture, Food and Marine. But biodiversity is very important for agriculture and food security. En este programa, en este proyecto de ley, la abeja mellifera irlandesa está vista como una especie domesticada. Disculpen, es que no veo el... Okay. Está bajo el poder del Departamento de Agricultura y Vida Marina y la alimentación. La biodiversidad es muy importante para la agricultura y para la seguridad. Gracias. Are you okay? Yeah. Sorry. So just the bill was introduced to ban all non-native honeybees to reduce the threat and impact on biodiversity and ecosystems. Ok, es una ley para prohibir la importación de abejas no nativas con el objetivo de reducir la amenaza y limitar el impacto sobre la biodiversidad y el ecosistema provocada por la introgresión o los cruces de la abeja nativa irlandesa, dado la importación de especies no nativas o sus subespecies y líneas derivadas de Apis mellifera. Esta ley proporciona a agente autorizada para que sea prohibido falsificar un certificado de salud animal. Okay. So it's a significant fine, a significant punishment for importing, so jail or a large fine. Entonces, la importación está considerada como ofensa y una multa importante que puede ir hasta 6 meses de prisión y una multa de clase A que no sé cuánto corresponde. Una de las dos sanciones o las dos. So where is this bill now? Where are we? In Ireland, there are 11 stages to get a piece of legislation from the start to implementation. And we are at stage 4. O sea, en Irlanda hay 11 niveles de multa, de manera de ser multado. ¿No? Etapas. Etapas. Y estamos en la etapa 4. Okay. The government, the bill has stopped because the government is afraid because of EU trade laws. Ireland is afraid that our trade will be impacted if we stop people importing bees. Ireland government is afraid of being embarrassed in Europe. Ok, la ley en este momento en que estamos, que la ley está bloqueada mientras el gobierno busca más pruebas. Y la cuestión es, si miramos a las leyes europeas de intercambio libre de comercio, la cuestión es qué amenaza para esta ley representaría el bloqueo de la importación de abejas. The politicians. El gobierno irlandés también tiene miedo de la reacción de la Unión Europea, dado las leyes de comercio. Por eso no avanza más por el momento. Okay. So all of the politicians from all of the parties are in favor, no disagreements, but the government administration, what we call civil servants, are resistant.
O sea, dice que los políticos están todos de acuerdo para defender esta ley, pero los que más se frenan son más bien los agentes de la administración que van a tener que defender quizás a más largo plazo que los políticos los problemas que pueda llegar a crear esta ley de prohibición. So now we have the government has given 1 year to get more evidence. We have to get more evidence to show that a ban is the right response, is the proportionate response. So what will happen if we don't have what happens if we block imports? What happens if we don't block imports? What is the impact on beekeeping, on honey production? So they want more evidence before they will progress the bill further through the government, through the legislation. O sea, ahora lo que van a tener que hacer, tienen 1 año para dar más evidencias de cuál es el problema de la introgresión, pero también de cuáles pueden ser las consecuencias del bloqueo de la entrada de importación de abejas o el no bloqueo. O sea, los que presentan el proyecto tienen que demostrar, tienen 1 año para esto, qué consecuencias concretas puede tener este bloqueo de importación. Sobre la producción de miel, So, and I am coordinating that project. ella coordina el proyecto. Hey, summary discussion. You'll be very happy to be at the end. So Quizás al final estarán muy felices. So, in summary, in Ireland, we primarily have black bee, and conservation is very important to everybody. We have been trying to protect the bee for 30 years. We have a pure distinct form of mellifera mellifera in Ireland. We have a wild population and managed. The native Irish honey. Okay, yeah. Para resumir y discutir, los apicultores irlandeses inicialmente tenían el apis mellifera mellifera y o sea, necesitaban hacer conservación, demostrar la pureza genética y la diversidad genética de esta abeja. Se han hecho esfuerzos de conservación durante esos últimos 30 años. La apis mellifera, pura y en distintas formas existe en Irlanda, en forma salvaje y en forma domesticada. And our NIBS, our Native Irish Honeybee Society, has done a lot of work on conservation, education, research, conservation areas, queen rearing, but there has been an increase in imports over the last decade, and now we see much higher levels of introgression. La asociación de la cual hablamos desde el principio ha desarrollado muchos trabajos hacia la conservación y educación de distintos públicos, la investigación, desarrollado áreas de conservación y cría de reina, pero hubo un aumento importante de las importaciones esos últimos años y ahora el trabajo científico pudo demostrar que hubo un aumento de la introgresión por importación de abejas foráneas. So we think that a ban on imports by legislation is the only way.
given what's happened in other countries, we think a legal ban is the only way forward, and it has very good political support, but the government is a little bit wary and at the moment wants more information before they will support the ban, before they will support the legislation to go through further. En conclusión, pensamos que la prohibición de la importación de abejas foráneas es la mejor solución, por lo cual se presentó este proyecto de ley, pero este proyecto de ley está apoyado bien por los políticos, pero menos bien por, por el gobierno, la administración en plaza, y necesitamos desarrollar más pruebas para que se concrete esta prohibición de importación de abejas. Thank you. That's it. I am happy to take questions, or but I don't know how that will work. Just a moment for the questions. Will I stop sharing? He's going to speak in English, in Spanish. Dice que la abeja irlandesa tiene más pelo. Esa es una característica, y otra que el círculo de polen, como se veía en la foto, irá por debajo de la cría. Un círculo inferior. ¿Qué te parece? So this beekeeper met with an Irish beekeeper a couple of years ago, and he told him that the bee was more hairy, and also the distribution of the pollen next to the brood was below the brood, which is quite unusual for us. Do you concur? Yes, we are. Yes, and at the moment we are trying to confirm scientifically these observations. But Rutner, yes, hairiness of the bee, yes, definitely. We are looking at hairiness as now a method to identify and classify our bees, yes. And the pollen very near the brood nest. Yeah. And below. Yeah. Yeah. Okay. Sí, es verdad. De hecho, están comprobando con el pelo, pero sí, son cosas que se notan. Yeah. We are trying to assess by science the observations by beekeepers in Ireland to confirm that they are true. So my student is in the middle of reviewing and using hairiness as a tool with morphometrics and color to be able to classify, to be able to show that the Irish bees are slightly different also than AMM in other places, because this gives more credence to reasons for why we need to protect our specific biodiversity. The other thing is Irish sorry, may I translate this part? Sorry. Yeah. Pues sí, están comprobando, es una parte de su trabajo comprobar lo que los apicultores notan en el campo, pero de manera científica. Y esto también sirve para mostrar los caracteres un poco diferentes que tiene la abeja irlandesa de los otros mellifera, y para protegerla mejor. Y para seguir hablando. One problem is that a lot of information is written in beekeeping magazines, but not in scientific peer-reviewed journals. And the government does not necessarily believe beekeepers, very sadly,
but we are now trying to get that information into scientific peer-reviewed journals so that the government will accept this, Sí. because there's a lot of anecdotal information that we don't know if it's true or not. Mucha de esta información está en las revistas de los apicultores, pero no está traducida en términos científicos y el gobierno, los políticos van a creer mejor un papel científico que una revista que tiene mucho contenido, muchas cosas que pueden ser verdad, pero bueno, no tienen tanto crédito como un papel científico para para el gobierno, vamos a decir. ¿Sí? Hello, Grace. This is Melanie. I first say my question in Spanish and then in English. Primero, quería preguntar si sabes si esto va a ser como un primer caso, case, si es la primera vez que se podría conseguir una protección a nivel estatal en Europa, porque luego podría servir como ¿cuál? Ejemplo para otros países a seguir, como el primero que lo hace luego puede seguir. Y nada, decir que muy interesante todo el esfuerzo y los pasos que estáis haciendo, y ojalá este proceso en conseguir la protección para que podáis seguir de la etapa 4 hasta la etapa 11 de llegar a la ley. Grace, first of all, thank you very much for your presentation, and it's very great to see your effort, how you reached to this point now that this is in the stage of the bill. But of course, you said now it's a little bit stuck. But I hope you can gather all the evidence, and hopefully you will get to the final end of your 11 steps to get the law of your Irish bee protected. And my question was, do you know any other case, maybe in Europe, or is this the first time in Europe that this would be a protection of local subspecies at the national level? And this would be, of course, good for other countries if you would be a case study, an example that other countries would follow. And just maybe you can point towards, because there was some discussion about or there was a similar problem with the European Union with the protection they made on the island of Lesser, but finally the EU didn't allow it or something like that. Maybe you know more. Thank you. Yeah, I mean, that hasn't, I haven't kept up in detail with the legal side too much, because I can't, my brain, I can't remember. But Leso, yeah, it's still in place, but there is a problem, because yes, you're right that they are not controlling carefully the bees. The people in the island can still, on part of the island, can still bring in other bees, and that has an impact. So it's not very clear. So that's why we want, well, in Ireland, we hope that a sizable area, if we can get Ireland protected, it will be better. Serbia got their protection in law when they joined the EU. It was part of their conditions for joining the EU. So it's not the same, but it's still actually something that was done by a country to protect their biodiversity. In Italy, they're also working towards protection, and in Malta, so there is a group now of legal people in Malta also trying to follow suit. But yes, it's very difficult. So it's not clear. There is no clear situation apart from Serbia that I know about. Slovenia, not Serbia, Slovenia. Okay, yeah. Pues es difícil proteger legalmente la abeja local, como ya habíamos comentado, y bueno, Eslovenia es el ejemplo mejor, vamos a decir, que era un prerequisito para entrar a la Unión Europea. Era negociado al inicio, cuando cuando se juntaron a la Unión, que querían proteger su abeja local. Y luego hay un proyecto en Malta y en algunas regiones de Italia, pero todavía no es muy avanzado.
Okay, there's one other question coming. Sí, quisiera hacer esto no había todo esto. Una de las cuestiones más peleadas podría ser el día a día, ¿no? Cómo llevar a cabo el control de que, bueno, hemos oído también de que hay personas que están legales, sobre ellas, pero también está hablando de reinas ilegales, que entran, se importan sin saber. Entiendo que nosotros como agricultores tenemos que estar en esta zona que o porque aparecen abejas que usualmente las pues no son. El tema es que cómo tienen previsto ellos, o si lo dejan saber todo el control de esto. Porque un agricultor puede hacer, pues no sé, decir, ¿no? Oye, tengo razas que son cortadas, pero luego el control ese lo hacemos por medio de guardas forestales. ¿Cómo tienen previsto ellos de controlar esto? ¿Cómo las multas que se han planteado eso, cómo llevarlas a cabo? Okay. Me parece que sería lo más real. De forma legal, todo esto, pero luego cómo llevarlas a cabo. Parece que tiene que tener una infraestructura. Yeah. So the question is mainly about on daily basis how when you get this bill voted, how do you implement it, and how do you make sure that no one import bees, and how do you control who is in charge of controlling? So some very practical questions about and now what do we do to check and to make sure the bill is respected? I think this is part of the reason why the administration don't want to see this bill, because it will require employing more people. In Ireland, we have no bee inspectors, we have very poor infrastructure. So I don't know. There would have to be officers appointed. The customs officers would be involved, but that would have to be worked out. Okay. Pues sí, no se sabe muy bien y eso sería también una razón por la cual la administración no está muy motivada para pasar esta ley, porque a Irlanda le falta gente, no hay agente que controlan las abejas de forma general y bueno, se tendría que contratar más personas. Y también involucrar a los agentes de la aduana, eso sí, pero luego también otras personas en el campo. Y esto todavía no está muy claro. So in Ireland, everybody knows everybody. So there would be a system of reporting. So we have a good idea of who is importing on a big scale. And they can be reported and investigated. Second, we think if the ban comes in, that this will prevent most people from importing. So the beginners, the occasional people who don't really care, that it'll be a deterrent to those people and it will reduce imports. We also think that illegal imports will probably increase. People will bring bees in from Europe anyhow, but that it will be much lower. And our population of bees then, because of the behavior adaptations, will be able to cope with smaller numbers of imports. Ok. Varias cosas. En Irlanda cada uno conoce a cada uno y pues habría
bastante gente, bueno, si alguien constata que su vecino está importando abejas, lo puede decir, lo puede reportar a la administración y habría un control así de uno por cada uno, ¿no? Y también la otra parte de la respuesta es que será más difícil importar también de forma oficial y legal. Será más difícil para la gente, los hobbyistas, por ejemplo, encontrar fácilmente alguien que vende abejas de fuera. Por lo tanto, tal vez va a aumentar la importación ilegal, de forma ilegal, pero será también más difícil y bueno, en pequeños números. Y estos pequeños números hace que no sería un peligro tan importante. Okay, thank you. One more question. Voy a hablar en castellano. Mira, esta es una Se ve en su pregunta cámara aquí. Sí. extraña. ¿Os habéis planteado el proteger la abeja negra? Pero la pregunta es, ¿os habéis planteado el proteger la abeja como especie y entender que las otras especies que se traen por raza, como las razas, suponen ¿cómo se dice? Una amenaza biológica? Plantearlo como una amenaza una especie invasora que va a destruir una especie que tenéis, ¿no? Como como se hace con el hurón de visor europeo, con las plantas. No he entendido como una cosa para agricultores, sino una cosa para el medio ambiente. Y si habéis pensado en la posibilidad de defender vuestra abeja en este área, de esta forma. O sea, si entiendo bien, a ver, se podría, en vez de decir que la importación es una amenaza genética, podría decir que la amenaza es más para la biodiversidad, Sí, para el medio ambiente. No, No. Una especie invasora. Que las abejas importadas son como una especie invasora. Sí, es como Ah. los bisones Ajá. que se mezclan con los bisones europeos, que ya es así. Y en vez de plantearlo como una cosa para agricultores, para esto, sino como un mal para el medio ambiente en el sentido de pasar a extinguir una especie. Okay. Desplaza a otras especies del ecosistema. Have you ever thought about considering the imported bees as a threat for as just invasive species, not only for beekeepers but also for the environment? Yeah, so that's part of our argument that they are, and in Europe there is some articles of regulations that talk about invasive species. So yes, we are absolutely citing them as invasive. Yeah. Sí, And reducing the impact on the ecosystem, it's quite a big argument. Yes, in general terms, yes. sí, Because eso. we are also regarding honeybees as a wild, our native honeybees live in the wild and they are being damaged severely by imported honeybees. Yeah, absolutely. Sí, es uno de los argumentos y es un argumento poderoso y además que es una abeja también salvaje, la abeja local y que bueno es una amenaza para algo del ecosistema y algo salvaje. Pues es un argumento que usan, sí. We have behind the bill a lot of evidence and arguments that the legal team put together, and I could get that perhaps and send it to you if that would be useful.
si vos interesa, puede mandar los argumentos jurídicos que han juntado el equipo bueno, de abogados o de consejos en derecho y les pueden mandar. Sí, so yeah, please, they are really interested in knowing those legal arguments. Thank you. We had the government took the bill to the Attorney General in Ireland, so the top legal bod, whoever, and all of the arguments we were making. So it's been looked at the highest legal level in Ireland also. Estos argumentos han sido dados a la persona más alta en el orden de la legislación de Irlanda, así que sí, que tienen bastante peso, sí, y hope, esperanza. Una pregunta muy concreta del proyecto de ley. Ahí hay una prohibición de importación de abejas, de cualquier abeja, o habría la posibilidad de llevar abejas Apis mellifera mellifera, o protegerían solo, o sea, totalmente la isla. Okay, one very precise question about will it be forbidden to import any kind of bees, or for example, would it be still possible for someone to import Apis mellifera mellifera from some other places abroad Ireland? So we did not specify that because AMM is native to Ireland. So we specified non-native bees because we do not think that anybody will bring in Apis mellifera mellifera, because Ireland has the biggest, purest population now in Europe, and people in Europe are looking for Irish bees. So we determined that that threat was not significant, and because it's the same subspecies, we decided not to be that restrictive. But we don't think that is going to be an issue. Ok, pues no está prohibida la importación de abeja melífera de otras partes, pero piensan que no es bueno, eso no va a ocurrir porque no hay razón, porque ya hay bastante genética local, Apis mellifera presente, y hay que multiplicarla nomás. Y bueno. Irish beekeepers want Irish bees. They are not interested even in importing AMM from abroad, varroa-resistant strains of AMM from abroad. The bees would have to be really way better than Irish bees for an Irish beekeeper to import bees. So not only varroa, like the bees would have to be exceptional, and they don't exist. Sí. Los apicultores irlandeses que usan la abeja negra, bueno, ya están, vamos a decir, felices con la abeja local, y esta abeja Apis mellifera mellifera de fuera tendría que ser 1000 veces mejor, lo que no es poco probable, y así. Nadie va a importar abeja Apis mellifera de fuera. So the concept of local bees is becoming more and more important everywhere, but also Ireland. So we are also reluctant to transport bees even across Ireland now. We are being more and more careful to try and maintain local adaptation. El concepto de abeja local es muy importante, cada vez más importante en Irlanda, y hasta dentro de Irlanda hay gente que, bueno, no entiende la ventaja de mover abejas por dentro de Irlanda, y trabajar con la abeja local es cada vez más importante para los apicultores. Local, no hablando de Apis mellifera mellifera, pero sino que una localidad muy pequeña.
agradecer a Grace, parte de los organizadores, por estar con nosotros, y también a Paul y a Angela por traducirnos todo también y tener tanta paciencia. Okay. So the organizers want to thank you very much for this talk, and they also thank the translator who did their best. And are not native speakers in Spanish nor English. Thank you. Yeah, I'm sorry, but we try. Thank you again.